Ok chicos, ahora vamos a estar estudiando este siguiente ejercicio relacionado con el procedimiento analítico de suma y resta de vectores. Este es el ejemplo 1.18 que viene en su página 63 de su libro de mecánica 1, que me dice determine el vector cuyas componentes son AX de 12 unidades, como lo podemos apreciar aquí, y AY igual a menos 15 unidades. El que sea menos 15 unidades, eso significa que en el eje de la Y, pues el vector, o en este caso la flecha, pues va a estar apuntando verticalmente hacia abajo. Entonces, este ejercicio es muy similar al que estuvimos analizando en el ejemplo 1.16 de la página 62, nada más que en aquella situación este vector en el Y pues no estaba verticalmente hacia abajo, sino que estaba verticalmente hacia arriba. Y vamos a ver pues cómo vamos a estar trabajando con las mismas ecuaciones pues muy similares para poder estar encontrando tanto su módulo como lo que es su dirección. Entonces, para esto, recordemos que nosotros nos apoyamos de lo aprendido del método gráfico del polígono para poder mover este vector que tenemos aquí verde, para poderlo desplazar para acá para que nos esté formando ese triángulo rectángulo. Entonces, para ello, pues yo me voy a apoyar de aquí de la regla para poderlo hacer y poderlo visualizar de una manera pues más adecuada. Entonces vamos a tener este vector horizontal y vamos a representar lo que es el vertical, pero en este otro punto. Entonces aquí vamos a representar esos dos vectores. Recordemos que este va a ser AX, el vector AX, y este va a ser AY, que nosotros pues vamos a tener que encontrar la resultante de esos dos de esta manera, donde si ustedes se dan cuenta pues es como si yo estuviera conociendo, como yo conozco este ángulo de aquí, o yo debo de encontrar este ángulo de aquí, entonces este quiere decir que va a ser el cateto adyacente y pues este va a ser el cateto opuesto, porque es este ángulo el que yo voy a estar obteniendo, ¿sale? Pero ustedes van a ver que este es el que yo voy a obtener, pero este es el que yo debo de obtener correctamente. Y ahorita pues nos vamos a llegar a esa explicación. Entonces, como realmente nosotros pues vamos a estar encontrando lo que es la hipotenusa, o en este caso lo que es el vector resultante de A, que eso es lo que vamos a tener que encontrar. Recordemos que nos ayudamos de nuestro colega Pitágoras, que para poder encontrar ese vector resultante de A, pues yo voy a utilizar la fórmula donde pues yo voy a encontrar que AX lo voy a elevar al cuadrado más AY se va a elevar al cuadrado. Sustituyendo esos valores, pues me va a quedar de la siguiente manera. Entonces yo sé que en X son 12 unidades vectoriales al cuadrado, más en Y, que es menos 15 unidades vectoriales al cuadrado. Entonces, cuando elevamos al cuadrado, recuerden que multiplicamos por sí mismo. Entonces, el vector resultante de A, pues va a ser igual 12 por 12, son 144 unidades vectoriales al cuadrado, más menos 15 por menos 15 son 225 unidades vectoriales. Menos por menos se mantiene este más. Y aquí sería al cuadrado. Entonces vamos a sumar estos dos valores. Entonces el vector resultante de A pues va a ser igual a 369 unidades al cuadrado, que cuando yo saque raíz, este al cuadrado se va a eliminar y me va a quedar que el vector resultante de A pues va a ser igual a 19.2 unidades. Yo puedo eliminar este de aquí y pues yo puedo decir que mi vector resultante de A pues va a tener un módulo de 19 unidades.
ahora hay que ir por el módulo. Perdón, ya tengo su módulo, hay que ir por la dirección. Vamos a poner aquí módulo. Entonces, para poder encontrar la dirección, yo me voy a utilizar la razón trigonométrica de la tangente del ángulo. ¿Por qué de la tangente del ángulo? Porque en la tangente del ángulo, pues yo estoy manejando lo que es, en este caso es el cateto opuesto entre lo que es el cateto adyacente. Y como yo voy a encontrar ese ángulo y son los valores que yo conozco, porque yo conozco AX y AY, que es el cateto adyacente y el cateto opuesto, pues esta es la que yo voy a tener que despejar. Entonces, al despejar el ángulo, pues esta tangente me va a pasar como la inversa de la tangente de lo que es el cateto opuesto entre lo que es el cateto adyacente. Entonces, sustituyendo los valores, pues me va a quedar que van a ser los valores de y, que son 2,25, bueno, sería menos 15, realmente, pues los agarré de acá, pero es de aquí de menos 15 unidades vectoriales entre lo que es 12 unidades vectoriales. Esta unidad con esta unidad se va. Entonces, con las leyes de los signos, menos entre más, el resultado pues me va a quedar en menos. Entonces, y este menos, a la hora de hacer la división, pues me va a quedar que va a ser igual a 1.25. Entonces, la inversa de la tangente de menos 0.25, 1.25, me dice que el ángulo pues va a ser igual a 51.34 grados. Pero si yo lo elimino para poder manejarlo de una manera cerrada, pues eso me dice que este ángulo de aquí pues va a ser igual a lo que es menos, porque me va a dar menos, lo que es 51 grados. Pero yo no voy a querer o yo no voy a obtener los grados que va a haber de aquí, ¿sale? Y en dirección para acá, sino que yo siempre voy a obtener los grados desde mi eje X positivo, donde aquí voy a iniciar y voy a viajar en contra de las manecillas del reloj hasta llegar a mi vector resultante. Y resulta que el ángulo que yo quiero conocer con el que yo ya sé, pues me suman 360 grados. Y como este ángulo ya me da negativo, pues este negativo se lo resto a los 360 y me va a dar lo que es el ángulo correcto, que en esta situación son 309 grados. Entonces eso quiere decir que este resultado que yo tengo aquí es el que yo voy a poner acá, 309 grados. Y ya tengo lo que es el módulo y lo que es su dirección de este vector resultante. Y vean que Pitágoras me da el módulo y lo que es la tangente, la razón trigonométrica de la tangente, aquí me dio lo que es el ángulo. Entonces, hasta aquí con este ejercicio que es muy similar a lo que es el 1.6, que en aquella ocasión mi vector resultante me quedó en el primer cuadrante y este pues me queda en el cuarto cuadrante. Hasta aquí con este ejercicio.